Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país, y de hecho nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Jodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en un ataque de 3 días que marcó al país y en el que murieron unas 330 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país, y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder, cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos: anexionó una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada Tandemocracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro. Es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos, así que cuando Putin retomó la presidencia en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya 2 décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar con una mayoría abrumadora de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al ex jefe soviético Stalin, que gobernó durante casi 3 décadas.